¿Qué es? Elecciones, ¿cierto? Es elecciones. Y yo quiero darles como bases para poder elegir correctamente, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Que uno se va mucho, de pronto a veces puede ser por la corriente política, ¿cierto? Porque la persona dice cosas, tiene un buen discurso, pero más que eso, más que la carisma, más que el buen discurso, la Biblia nos da algunas características para tener en cuenta, para elegir ciertas personas, ¿cierto? Entonces yo quiero que tengamos presente esto al momento de elegir, y es importante que votemos, ¿no? Es parte de nuestro derecho y es importante ejercerlo. Así que es una invitación también el domingo a ir a votar. Pero pues yo no les voy a decir voten por tal o por… No, eso le corresponde a cada uno. Lo que único que le puedo decir es que la Biblia dice, tenga en cuenta esto para una persona que va a estar en un cargo de liderazgo. Eso sí yo se los puedo decir, que lo tengamos presente. Pero antes de entrar en esas características, porque hoy es una noche especial, ¿cierto? Yo quiero hablar un poquito acerca de la importancia de orar correctamente por las autoridades, ¿sí? Porque necesitamos aprender a orar por nuestras autoridades. Y es importante, ¿por qué? Porque las autoridades pues toman decisiones, ¿cierto? Decisiones que terminan ¿qué? Afectándonos a nosotros, ¿cierto? O sea que, ¿a quién le conviene orar por las autoridades y que ellos tomen buenas decisiones? Pues a nosotros, ¿no? A nosotros. Y en ocasiones uno dice, bueno, la autoridad que tengo ahorita no me gusta, no es de mi partido, ¿cierto? Y me molesta. Pero fíjese que cuando Pablo le pidió a Timoteo que orara por los que estaban en eminencia, fue la misma persona que llegó a matar a Pablo, lo mandó a la guillotina, Nerón, ¿sí? Y no era el más lindo o el más digno de admirar, pero sin embargo, guiado por el Espíritu Santo, dice aquí en 1 Timoteo capítulo 2, dice 2:1, animo ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, hay que orar por quién, por ese man que es terrible, ¿cierto? Pero es importante que orar, ¿cierto? O sea, a veces uno porque no quedó el del partido que uno quería, uno empieza a hablar mal de él, ¿cierto? Uno empieza a decir, no, ese man es terrible, ese man no quiero que esté ahí. Pero realmente esa no es, como iglesia, esa no es nuestra responsabilidad y eso no es lo que debemos estar haciendo. Nuestra responsabilidad, según dice la palabra, es ¿qué? Orar por ellos, ¿cierto? Orar, así que Pedro hay que orar por él. Pero ahorita lo que debemos hacer es orar porque nosotros tomemos buenas decisiones, ¿no? Y podamos elegir correctamente. Pero también vamos a ver que, o sea, hay un mundo no solamente natural, sino espiritual, ¿no? Espiritual. Y está interesado en que se posicione un gobierno que vaya en contra de la palabra de Dios. Un gobierno que empiece a sacar políticas o líneas que van a ir en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos como iglesia, ahí es donde la iglesia necesita ¿qué? Pararse firme y estar orando. ¿Por qué? Porque van a haber cosas que va a querer colocar las tinieblas para ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, la oración es poderosa y debemos darle esa importancia de que la oración es ¿qué? Poderosa. A veces algunos cristianos tienen la idea que sí, la oración es buena, pero como que no es suficiente y dicen, debes orar, pero debes hacer esto, ¿sí? Y cuando dices, debes orar, pero también debes hacer esto, es como que no le están dando la suficiente poder a la oración. Pero si usted se da cuenta, Abraham intercedió por Sodoma. Lo que pasa es que él se quedó corto, llegó hasta ¿qué? ¿Hasta cuántos? Hasta 10, ¿cierto? Si hubieran 10 justos, Señor, él dijo, no, si hay 10 justos yo no voy a juzgar Sodoma. Si él hubiera seguido, seguramente el Señor le hubiera concedido Sodoma. Él se quedó corto. Pero una oración de intercesión daba lugar para salvar una nación completa. Daniel, ¿qué hizo? ¿Se acuerda que Daniel, el pueblo de Israel estaba por allá cautivo en Babilonia? Y él empezó a darse cuenta que hay una profecía que 70 semanas cumplidas era tiempo de salir, ¿cierto? Y Daniel oró por su pueblo, por el pueblo de Israel, y el ángel vino con respuesta a la oración de Daniel. Elías
Elías, cuando el pueblo estaba entregado totalmente a la idolatría, ¿qué hizo él? Confrontó a los profetas, ¿vale? ¿Cierto? Y oró para que descendiera ¿qué? Fuego, ¿cierto? En el sacrificio. ¿Y qué pasó? Hubo respuesta. Entonces, mire cómo ellos, por medio de solo la oración, ¿qué hicieron? Cambiaron naciones, ¿cierto? El destino de las naciones. Entonces, a veces es solamente orar, pero necesitamos ¿qué? O sea que es necesario hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Y la oración desata el poder de Dios para trabajar aquí en esta tierra. Porque dice allá en Santiago que la oración eficaz, hay otra, en una nueva traducción viviente dice, la oración que ferviente, el justo que puede mucho. ¿Y quiénes son los justos? O sea que él da por hecho que el justo va ¿a qué? A orar, ¿cierto? Va a orar. Muy bien. Quiero que me acompañen. Bueno, estamos aquí en 1 Timoteo. Vamos a leerlo desde el 1 al 5 y después vamos a seguir. 1 Timoteo 2 del 1 al 5. Dice, animo ante todo. Me gusta esta parte que dice ante todo, ¿cierto? O sea que, ¿qué es ante todo? Que debe ser ¿qué? Una prioridad, debe ser de primera, ¿cierto? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. O sea que podemos encontrar que hay diferentes tipos de oraciones, pero también hay acciones de gracias. Por todos los hombres, y aquí específicamente dice por los reyes, en este caso no hay reyes, pero sí hay presidente, gobernador, alcalde, y por todos aquellos que están en eminencia, o sea, tienen un cargo de ¿qué? De autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Esto es clave, porque a veces, bueno, cuando usted va y predica, la gente dice, no, ¿cuál es un mediador, no? Pero la Biblia es clara que solamente hay un mediador, ¿es quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que el énfasis cuando vamos a orar por las autoridades, ¿cuál es? Realmente ¿a qué apunta toda esta oración? ¿Por qué Pablo está diciendo que debemos orar por todos los hombres, pero especialmente por los que están en autoridad? ¿A qué está apuntando? ¿Pero quiénes? Sí, parte, pero realmente habla acerca de todos los hombres sean salvos. Fíjese el versículo 4, dice el cual quiere que ¿qué? Que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? O sea, el propósito de orar por las autoridades es ¿qué? Salvación, ¿sí? Porque si estamos en guerra, la gente no va a estar como muy dispuesta a escuchar o no van a crecer mucho espiritualmente, ¿cierto? Pero si vivimos quieta y reposadamente, podemos ¿qué? Predicar. Así que parte de nuestro trabajo de llevar las buenas nuevas de salvación es ¿qué? Orar, ¿cierto? Orar. Debemos orar. El gobierno funciona para darnos paz y libertad para predicar y que hombres sean salvos. O sea que básicamente la idea de la oración es que el gobierno, ¿cierto? Funcione de esta manera. ¿Y cuál es la función del gobierno? Darnos ¿qué? Paz y ¿qué más? Y libertad. Y no debemos colgar la toalla. O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces uno se desanima por el gobierno que tiene, ¿cierto? ¿Sí o no? Hermana Anita, Saray, ¿saben, no? El gobierno ya se puede desanimar, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, ver las injusticias que se cometen, ¿cierto? Y uno ve la condición de cómo puede estar el país y uno que es tentado a desanimarse, a decir, no, esto no funciona. Pero la Biblia dice, la oración del justo puede mucho, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que no debemos ser movidos por lo que vemos, debemos ser movidos es por qué, por lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Porque Él va a traer paz sobrenatural. Y el Espíritu Santo puede influenciar un gobierno. Así como Satanás puede influenciar cristianos, porque lo hace, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? El diablo puede influenciar cristianos. Pues si nosotros oramos, el Espíritu Santo puede influenciar ¿qué? Gobiernos. Porque pues dentro del gobierno no todo el mundo es salvo. Pero Él puede ¿qué? Influenciarlo. Dios puede influenciar pecadores. Esos no son cristianos, pero Él lo puede hacer. ¿Influenciarlos para qué? Para que tomen decisiones correctas. Muy bien. Quiero que me acompañen
Bueno, quería decirles, en la carta de los Hechos, donde habla acerca del mover de Dios por medio de la iglesia, dice que se habla 40 veces acerca de la oración. Imagínense, los Hechos es realmente los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, ¿cierto? Y habla de 40 veces, ¿de qué? De oración. O sea, mire la coincidencia entre el mover del Espíritu Santo y la oración. O sea, si queremos ver el Espíritu Santo moviéndose en este país, ¿qué necesitamos hacer? Orar, ¿cierto? Orar. O sea, que nuestro gobierno sea o que nuestra nación sea una nación oveja y no cabra. ¿Ustedes saben qué es eso? De oveja y cabra. La oveja es obediente, la cabra es hacer su santísima voluntad, ¿cierto? Y la Biblia habla que al final de la gran tribulación Jesús viene y se llama el juicio de las naciones. Y naciones pueden ser juzgadas como naciones ovejas o naciones cabras, de acuerdo a cómo se comportaron dentro de la gran tribulación. ¿Sí? Puede ser una nación oveja. ¿Y qué significa que sea una nación oveja o una nación cabra? Que va a pasar al reino milenio o que va a ser deshecha. ¿Sí? Entonces, digamos, si Colombia no fue, no, digamos más bien que sí fue, ¿cierto? Sí. Colombia a los inmigrantes sí los recibió, ¿cierto que sí? Los recibió, los atendió. Si fue o sea, en la gran tribulación no van a haber iglesias, pero sí van a haber 144,000, ¿cierto? Que van a salir por todo el mundo a predicar, que son realmente 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel, que van a salir a predicar por todos lados. Y obviamente ese testimonio va a hacer que personas crean en Jesús. Como ellos las políticas que hayan adoptado frente a esto, es lo que va a definir si es una nación oveja o una nación cabra, ¿cierto? Y si Colombia, como creemos, va a pasar al reino milenio, va a seguir establecida como nación en el reino milenio. Pero si una nación X no fue bien con los inmigrantes, trató de cerrar sus fronteras, ¿cierto? Y fue duro, mejor dicho, con todos los que predican el evangelio, ¿qué va a pasar con ellos? No va a pasar al reino milenio. ¿Sí? Va a ser absorbida por otra nación, va a desaparecer. Nosotros creemos que Colombia es una nación ¿qué? Oveja. Así que para eso necesitamos diligentemente ¿qué? Orar. ¿Queremos un mover de Dios en nuestra nación? ¿Qué necesitamos hacer? Orar, porque la oración va ¿qué? Ligada con el mover de Dios. ¿Y cuántos quieren ver a Colombia transformada? Necesitamos orar. Muy bien. Mateo 16, 13 al 19. Mateo 16, 13 al 19. Y esto es interesante lo que vamos a leer acá. Mateo 16, 13 al 19. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, vino a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, ¿a quién se refería? A Jesús mismo, ¿cierto? Jesús mismo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces la gente decía que Jesús era ¿qué? Juan el Bautista, Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mire que estos versículos me muestran de dos tipos de personas. Unos que están alejados de Dios, que no lo conocen, que no conocen a Jesús y piensan de Él, o sea, bobada y media, ¿cierto? Bobada y media piensan. Pero otros que sí que lo conocen, ¿cierto? Como Pedro. ¿Y Pedro qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Cuando usted conoce, usted sabe, cuando usted lo conoce, usted sabe quién es el Hijo de Dios. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando una persona entiende quién es Jesús, ¿quién está trabajando allí? ¿A quién le reveló Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El Espíritu Santo. Dice, el Padre se lo reveló, pero el Padre ¿por medio de quién? Porque el Espíritu Santo escudriña todo lo que hay en el corazón del Padre, ¿cierto?
Entonces el Espíritu Santo se lo reveló. Si una persona tiene entendimiento de Jesús, ¿es por medio de quién? Del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso volvemos otra vez. ¿Qué pasa cuando oramos? Estamos permitiendo un mover del Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Influenciar a las personas, pero va a confirmar a Jesús, la verdad de la palabra, ¿cierto? O sea que es importante orar. Mire que con todo eso se conecta, ¿cierto? Sigamos. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? Que sobre Pedro es que es edificada la iglesia, ¿cierto? Pero Pedro realmente ni significa roca, significa es piedra. ¿Sí? Piedra, que piedra y roca no es lo mismo. Ahora, ¿qué es la roca en este contexto? ¿Qué es la roca realmente? Mire que Pedro mismo nos lo aclara. Sí, le vamos a preguntar a Pedro, oiga Pedro, ¿qué es la roca? Porque es que la Iglesia Católica dice que es usted, pero miremos lo que dice Pedro. ¿Sí quieren escuchar a Pedro o no? Bueno, preguntémosle a Pedro. Vamos a 1 de Pedro 2, 4 al 6, que él mismo lo escribió y él aclaró, dijo, oiga, yo no soy, ¿cierto?, el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, miremos qué dice Pedro, 2, 4 al 6. Acercándonos, Pedro está hablando, ¿cierto? ¿Quién escribió 1 de Pedro? Pues Pedro, ¿cierto? Él está diciendo, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogido y preciosa. Versículo 5. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces Pedro le está aclarando aquí muy bien, ¿cierto? Sí, Pedro es una piedra viva, ¿cierto? Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la piedra del ángulo? Jesús mismo, ¿cierto? Jesús mismo. Nosotros, cada uno de nosotros sí es una piedra viva, tomada ¿de qué? Del río del Espíritu, ¿cierto? Nosotros fuimos tomados de allí. Pero Pedro está aclarando y diciendo, la roca en la cual se fundamenta la iglesia es ¿en quién? En Jesucristo. Ahí lo está diciendo él. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será. Él no está diciendo el que creyere en mí. Él mismo está diciendo el que creyere en él. ¿En quién? En Jesús, ¿cierto? No será avergonzado. Entonces, Pedro está hablando acerca de ¿quién? De Jesús. Jesús es la roca, Jesús es la roca, y Pedro es una piedra viva, ¿cierto? Pero también cada uno de nosotros. Sigamos otra vez allá donde estábamos. El versículo 18, ¿en dónde es que estamos? Mateo 16, 18. Y Mateo 16, 18. Dice, Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿cierto? Que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sigue diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿a quién está diciendo Jesús? A ti te daré las llaves del reino. Sí, pero aquí específicamente ¿a quién le estaba diciendo? A Pedro, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenía Pedro de diferente a los demás? Que él tenía revelación y confesión. Él tenía una revelación de Jesucristo, pero no solamente eso, sino que él lo había confesado, lo había hablado. Y ese no es el principio para la iglesia. El que todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador y cree en su corazón será salvo. ¿Sí? Esa revelación y esa confesión es la que le dio ¿qué? Autoridad. O sea, la llave es que recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Tener una revelación de Jesús y confesarlo. ¿Y eso quién lo da? ¿Quién le da la revelación de Jesús?
El Espíritu Santo. Volvemos otra vez al Espíritu Santo. Por eso es tan importante, es importante que oremos. Vea, usted le puede predicar toda una vida a una persona, sí, estar todos los días allá. Y usted dice, no, pero yo no la convenzo. O sea, pasa el tiempo y nada que la convenzo. ¿No le pasa a usted eso? Que le habla y nada pasa. ¿Qué pasa? Usted no convence. Usted no es quien convence. Usted le puede hablar a la persona toda su vida y dedicado allá hablándole y hablándole. Y no la va a convencer. Porque ¿quién es el que convence? Es el Espíritu Santo. Él es el que da testimonio a la vida de la persona. Nosotros no, ¿cierto? Por ahí persuadimos, podemos manipular, ¿cierto? Pero realmente, si viene una convicción real a la persona, es solamente por medio del Espíritu Santo. O sea, es importante orar para predicar el Evangelio total. Si usted dice, oiga, a esta persona le he predicado y nada, necesita ¿qué? Oiga, gastar tiempo orando por esa persona. Y me gusta acá que dice, y todo lo que ¿qué? Atares desde la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares desde la tierra será desatado en el cielo. En el griego, la palabra atar, en el griego, la palabra atar es no permitir. ¿Bien? ¿Atar es qué? No permitir. No le vaya a pasar que, como un hermano por ahí orando dijo, a todos los ángeles y desató los demonios. ¿Atar es qué? No permitir. Tiene que grabársela porque no termine atando ángeles y desatando demonios. ¿Atar es qué? No permitir. Atar es no permitir. Y desatar es permitir. Es permitir, ¿cierto? Entonces, hay ciertas cosas que están sucediendo en nuestra nación que no debemos ¿qué? Que no debemos permitir, ¿cierto? Que no debemos ¿qué? Permitir. Y la situación aquí del país no se va a resolver en una tienda. Bueno, aquí en el bus uno no gasta mucho tiempo. No se resuelve, bueno, en el taxi, ¿cierto? En el taxi sí, a veces uno trata de resolverlos, mejor dicho, la nación, ¿en dónde más? Tomándose un tintico, ¿cierto? No se resuelve, ¿cierto? ¿Se resuelve en dónde? En ese lugar secreto, orando. Si el diablo está haciendo de las suyas en una nación, es porque la iglesia no está tomando su posición. Escuche porque eso es fuerte. Si el diablo está haciendo de las suyas en una nación, es porque ¿qué? La iglesia no está tomando su posición. La iglesia va a obtener el gobierno que se merece. La iglesia va a obtener ¿qué? El gobierno que se merece. O sea, si no estamos contentos con nuestro gobierno, es porque ¿qué? Porque realmente no hemos estado orando. La gente dice, oiga, vote y ¿qué? Y no se queje, ¿cierto? Cuando hablando, pero lo mejor sería ore, vote y no se queje después. Sí, porque vote y no se queje después. No. Nosotros debemos saber que tenemos una lucha contra sangre y carne. Eso lo dice en Efesios 6:12, si quieren anotarlo ahí. No tenemos lucha, yo dije tenemos una lucha, no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, si usted piensa que todo lo que está pasando en este gobierno es algo natural, ya usted está engañado. ¿Usted está qué? Engañado. Y yo les dije, cuando Daniel oró y que la respuesta a lo que Daniel estaba pidiendo se demoró ¿cuánto? 21 días, y el ángel después le dice, oiga, me demoré porque me salieron allá al encuentro el príncipe de Persia, pero no es que haya sido el hombre natural, sino los demonios o los principados que estaban influenciando a ese príncipe, fuerzas espirituales que estaban allí. Entonces debemos entender que lo que pasa en una nación no solamente es algo natural, sino que también es ¿qué? Espiritual. Es algo espiritual. Lo que pasó en Venezuela es algo espiritual, no es algo natural. Demonios allí influenciando. ¿Y qué trae? Mire que tiene la misma cosa que quiere hacer el diablo. Vino a robar, matar y destruir.
Lo que vino a hacer allá es eso. Y si permitimos acá, no va a ser diferente. La gente dice, no, es que queremos un cambio para que robe, que mate y que destruya. No, yo no quiero eso. Necesitamos ponernos firmes. ¿Y lo hacemos a través de qué? De la oración. Entonces, ¿nuestra lucha cómo es? Espiritual. ¿Y cómo se llama? El diablo y su demonio. Debemos tomar autoridad. Autoridad para que el velo sea rasgado. ¿Cómo dice la Biblia que está el mundo cegado, cierto? Que Él ha colocado una venda de entenebrecimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca. ¿Y usted no se da cuenta que a veces predica el Evangelio y la gente se empieza como a ir, como oídos? O sea, empieza como a mirar para un lado. Oiga, le estoy hablando. Se van. ¿No? ¿No les ha pasado? Bueno, toca que prediquen más seguido porque sí pasa. Eso pasa, eso le pasa a uno mucho. ¿Y eso es por qué? Porque hay una ¿qué? Venda de entenebrecimiento. Pero ¿qué dice? Que cuando se convierten al Señor, ¿qué pasa con esa venda? El velo es quitado, ¿cierto? O sea que hay un Dios en este mundo, y no estamos hablando de nuestro Dios, un Dios que gobierna acá. Y Él, dice la palabra, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no resplandezca. O sea que necesitamos hacer un trabajo espiritual primero en oración, en oración. La pregunta es, ¿va usted a orar por su presidente? ¿Va a orar para que ahorita el gobierno que esté sea un gobierno correcto, demócrata, no sea, ¿cómo es que se llama ahora? ¿Socialista? ¿Progresista? ¿Progresista? ¿Progresista es qué? Es todo eso que están ahorita promocionando, ¿no? O sea, el aborto, o sea, ya aprobaron el aborto. O sea, imagínense, están buscando toda esa millonada que gastan para encontrar vida en Marte, y aquí vida la reconocen ahora después de quién sabe cuántas semanas. O sea, es la locura, ¿cierto? ¿Cómo es de loco la cosa, ¿no? O sea, el discurso es re loquísimo. O sea, matar a un bebé de 24 semanas. Es terrible, realmente es terrible. Y por eso la Biblia dice, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. ¿Sí? El homosexualismo, todas esas cosas son muy fuertes. Y la Biblia dice que eso va a ser igual que en Sodoma. O sea, el mundo va de mal en peor. Pero nosotros podemos aquí en Colombia frenar la cosa. Que allá se vuelvan re locos en otros países, pero aquí frenado. ¿Sí? Pero para eso necesitamos tomar esto seriamente y debemos orar por las autoridades. O sea, uno no quiere un país donde realmente se empiece todos los principios y los valores cristianos se empiecen a perder. ¿O sí? No queremos, ¿cierto? Entonces debemos orar por nuestras autoridades, y ya vimos en dónde, en 1 de Timoteo 2. ¿Y qué debemos orar por nuestras autoridades? Debemos orar, esas autoridades que nosotros vamos a elegir deben tener 5 características. Yo le dije a ustedes, ¿cierto? 5 características. La primera característica usted la encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 4, 5. 1 de Timoteo 3, 4 al 5. Bien, ¿qué dice? Esa persona que está en autoridad debe ¿qué? Gobernar bien su casa, que sus hijos estén ¿qué? En sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Aquí está hablando de la iglesia, pero ¿cómo cuidará de la nación? ¿Cómo cuidará el departamento? ¿Cómo cuidará de la ciudad? No lo puede hacer, ¿cierto? O sea que si no lo puede hacer en su casa, liderar en su casa, ¿cómo va a liderar a más personas? Primero tiene que aprender a liderar en su hogar para poder liderar en la nación, en el departamento o en la ciudad. Esa es la primera. Ahora vamos a ver Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Qué es eso, varones de virtud?
capaces, competentes, o sea, que no llegue a subirse una persona que ni ha estudiado, ni se ha preparado, ni realmente ha sido juicioso, ¿cierto?, en aprender. Entonces, segundo, que sea una persona ¿qué? Capaz, competente. Lo tercero es que sea temeroso de Dios. O sea, temeroso de Dios es que tenga presente la sabiduría de la palabra de Dios. Tenga presente ¿qué? La sabiduría de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios dice. Y a veces uno dice, no, que sea cristiano es temeroso de Dios. No, hay cristianos y yo he visto, hay un pastor, creo que está promoviendo todo el aborto, imagínense. O sea, qué locura. Ese no es temeroso de Dios, para nada. Entonces, debemos tener en cuenta que, exacto, que hay unas leyes establecidas por Dios y se deben tener presentes, ¿cierto? Uno no puede tomar decisiones sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho. Cuarto, ¿qué más? Que aborrezcan varones, varones de qué? De la verdad. O sea, que ¿qué? Que hablen verdad. O sea, que hablen verdad tiene que ver con que no hayan, como en su historial judicial, que no haya como cosas que lo estén acusando, ¿cierto? Como vainas que, oiga, este man es como dudosa reputación. Bien, y la quinta, ¿cuál es? Que aborrezcan la avaricia, o sea, el CBY. ¿Sí sabe qué es el CBY? ¿Cómo voy yo? O sea, cuando van a hacer un contrato es, oiga, bueno, ¿y cuál es mi parte, cierto? Ese es el impuesto del CBY. Eso, ¿cuánto me va a dar, cierto? El 10%, el 20%. Y no está bien eso, no está bien. No está bien esas cosas, ¿cierto? Porque eso es ¿qué? Avaricia. Eso se llama cohecho, ¿no? Usando su cargo, ¿cierto? Para sacar provecho. Y eso no está bien, no es correcto. No puede usar su cargo para sacar beneficio propio. No es correcto estas cosas. Entonces debemos tener presente estas 5 características que son importantes. O sea que si usted va a elegir, que sea una persona que ¿qué? Que tenga en cuenta esas 5 características. No se vaya solamente por el discurso bonito. Vea, discursos bonitos cualquiera puede dar. ¿Sí o no? De dientes para afuera usted puede decir cosas bien chéveres y bonitas. Pero la Biblia quiere que vayamos más profundo y veamos el carácter de la persona. Entonces yo no les digo por quién votar, pero sí les digo tengan presente esto. Tengan presente que sean, entonces primero, que sepan gobernar bien su casa. Que sean ¿qué? Capaces, competentes. Tercero, temerosos de Dios. Y no estoy diciendo que porque sea cristiano ya es un temeroso de Dios. No, usted tiene que ir más allá. Hay gente que ni se dice cristiana y muestra más temor, o sea, ¿cierto? Que algunos cristianos. Entonces, temeroso de Dios. Varones de verdad, que hablen la verdad y que no reciban sobornos, ¿sí? Que aborrezcan la avaricia, que no anden ahí con ese CBY ni nada de esa vaina. ¿Claro? ¿Por quiénes debemos votar? Muy bien. Y también orar. Entonces vamos a Romanos 13 y entender que la autoridad ha sido establecida por Dios. Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona, aquí no hace exclusión de alguno, no, toda persona. Sí, allá en Efesios habla, dice, someteos los unos con los otros. Y usted solamente se puede someter cuando ve a otra persona como superior a usted mismo. Usted no se va a someter a alguien que ve como inferior a usted, ¿sí o no? ¿Cierto? Ustedes no me van a recibir a mí si no me ven como superior a usted. Pero yo no les voy a poder servir bien a ustedes si yo no los veo a ustedes como superiores a mí. O sea, eso es
de parte y parte. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, si usted dice, este man que me va a enseñar, pues no van a recibir nada. Pero yo tampoco les voy a poder enseñar bien si yo digo, estos no entienden ni lo que les voy a hablar. Entonces, mi actitud para darles a ustedes es una actitud de ¿qué? De verlos como superiores y quiero darles lo mejor. Doy lo mejor de mí para ustedes al enseñarles. Es de parte y parte. ¿Cómo yo me voy a someter a una autoridad? Mire lo que dice. Sométase toda persona ¿qué? A las autoridades, pero no se queda ahí. Superiores. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted necesita verlos como ¿qué? Superiores, no como inferiores. Porque es un policía. No, a mí, si me habla, un capitán, un coronel. Pero si es un policía, no. No, usted tiene que verlo como alguien que superior. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, la investidura, lo que representa a esa persona, ¿quién lo dio? Dios. Dios dio eso. Exacto. Hay que respetar. ¿Quién estableció eso? Dios. Ahora, usted necesita honrarlos. Honrarlos. Lo que sí es condicional es la obediencia en todo. La honra o el someterse es en todo, pero el obedecerle sí es condicional. ¿Cuándo es condicional? Cuando la autoridad le dice hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, si una autoridad le dice oiga, robe, ya usted dice no, porque va en contra de ¿qué? De la palabra. Pero mire, y el mejor ejemplo de esto, es que no, se me acordé ahorita, pero el mejor ejemplo de esto es cuando se acuerda que eso es en Daniel, que mandó a que todos lo adoraran, ¿cierto? Y 4 jóvenes amigos de Daniel no quisieron postrarse, adorar. Sin embargo, cuando el rey los confronta, la actitud que tuvieron ellos no fue que va, piro, yo no le voy a hacer caso a usted. No fue esa. La actitud de ellos, ¿qué fue? Sí, no vamos a obedecer, pero siempre ellos hablaban acerca de ¿qué? De Señor. El rey se quedó. De Señor, de honra, ¿sí? De honrarlo. No fueron como irrespetuosos con él. Simplemente dijeron, no vamos a someternos, no vamos a entrar allí como a postrarnos a usted, pero nunca fue de una manera ¿qué? Irrespetuosa. Es que no tengo el versículo. Daniel 3, venga, lo miramos un momentico. Con eso nos da más. Daniel 3:12 es. No, el 16. El contexto es que le habían dicho que tenían que adorar, ¿cierto? Y el 16, mire la respuesta de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, mire la actitud de ellos, ¿cierto? Ellos no se sometieron, no obedecieron a lo que había dicho el rey, sin embargo fueron ¿qué? Irrespetuosos con él. No fueron irrespetuosos. Entonces, fíjese, debemos someternos, o sea, honrar a las autoridades, sí, pero obedecerle en todo, no. Cuando va en contra de la palabra, no obedecemos. ¿Bien? No obedecemos, pero no somos ¿qué? Irrespetuosos. ¿Y estábamos en dónde? Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, escuchen muy bien, las autoridades que hay
¿Quién las estableció? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea que nosotros cuando nos oponemos a la autoridad, ¿cierto? Aunque no nos guste, ¿qué estamos resistiendo? A Dios mismo. Y mire lo que dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque esas personas que están en autoridad no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué es alabanza de ella? No es que vengan a decirle ellos, uy Reni, no, usted es chino, bien, me gusta. No, no, alabanza de ellos se habla acerca de protección. ¿Sí? Si usted siembra, someterse y honra, usted va a cosechar ¿qué? Protección. Alabanza tiene que ver, ellas están puestas, las autoridades, ¿para qué? Para proteger. Usted tiene presente ese principio de honra, usted va a obtener protección por parte de ellos. Si no honramos, pues ¿qué protección nos van a dar? No vamos a poder tener protección. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea que hay una ley, ¿cierto?, que los acompaña, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de nuestra conciencia. Y tener presente esto, no solamente nosotros obedecemos por las consecuencias de la desobediencia, nosotros obedecemos por causa de ¿qué? De nuestra conciencia, ¿sí? Por causa de nuestra conciencia. Versículo 6, pues por esto pagamos también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, tengamos presente, la autoridad ha sido establecida por Dios, y a esa autoridad necesitamos ¿qué? ¿Oponernos? No podemos oponernos ni resistirlo, sino someternos, dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, pero no lo podemos hacer cuando las vemos como superiores. Entonces, ¿claro? Amén. Entonces, vamos a tener en cuenta que debemos orar por nuestras autoridades, ¿sí? Debemos orar por nuestras autoridades teniendo en cuenta estas 5 características. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nuestras autoridades. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Fami Fe! ¡Juntos es mejor!